Queridos alumnos, el día de hoy en el curso de literatura vamos a conocer un nuevo relato titulado Carta Canta, que fue escrito por nuestro famoso y reconocido escritor Ricardo Palma. Muy bien. Ricardo Palma, con sus tradiciones, pertenece al romanticismo histórico, pues buscó en la historia las raíces de nuestra nacionalidad. Estas tradiciones peruanas son un conjunto de 455 relatos basados en leyendas, frases populares, datos históricos y actitudes curiosas de personajes de la historia peruana. Y las tradiciones peruanas fueron tomadas de épocas diversas de la historia nacional. Por ello se pueden clasificar de la siguiente manera. En época incaica, el relato más conocido es la Achirana del Inca. En la época de la conquista, el relato más conocido, los incas ajedrecistas. En la época de la colonia, el Alacrán de Fray Gómez, otro relato, Don Dimas de la Tijereta, y por último, Carta Canta. En la época de la emancipación, uno de los relatos que ya lo hemos leído es Al Rincón Quitacalzón y El Padre Pata. Y por último, en la época república, el relato que conocemos o más trascendentales es Al Pie de la Letra e Historia de un Cañoncito. Muy bien, en esta oportunidad vamos a conocer un poco más el relato titulado Carta Canta. Es una tradición peruana de la época colonial, el cual dentro de este relato vamos a encontrar artículos de costumbre, como por ejemplo, ¿qué artículos los españoles han traído acá a nuestro territorio peruano? Como por ejemplo semillas, animales, etcétera. Episodios de naturaleza histórica. Muchos de estos relatos están basados en vicisitudes, vivencias que se han pasado en estas distintas épocas de que pasó nuestro Perú. Y por último, humor. Los relatos de Ricardo Palma son muy humorísticos, son relatos muy jocosos, muy bonitos, pintorescos, el cual llama mucho nuestra atención. Muy bien, como les manifesté, el día de hoy vamos a conocer un poco más sobre este relato titulado Carta Canta. Recuerden que se dio en la época colonial. Había una vez. A mediados del siglo XVI, los escritores castellanos usaban la frase rezan cartas cuando querían decir que lo dicho constaba en algún documento. Luego las cartas no se conformaron con rezar, sino que empezaron a cantar, y es común que se diga Señor, carta canta, cuando se quiere defender algo, usando un escrito. Todo esto comienza cuando los conquistadores llegaron al Perú. Aquí no se conocían el trigo, la cebada, arroz, cebolla y otros productos, mientras que el frijol y otras especies les encantaban mucho a los españoles y nosotros los teníamos como producto de nuestro territorio. Además, algunas semillas fueron traídas de Europa que dieron aquí mejor fruto. Como dice el cronista, que en el valle de Azapa, que pertenece a la jurisdicción de Arica, se produjo un rábano tan grande que no alcanzaba un hombre a rodearlo con sus brazos. Entonces, acá nos indica que los españoles, así como les encantaban las especies y algunos productos que nosotros teníamos en nuestro territorio, ellos también trajeron semillas de su país, de Europa, de España, trajeron y empezaron a cultivar acá en nuestro territorio. De ahí parte este relato Carta Canta. Presten mucha atención. Don Antonio Solar era por 1558 uno de los vecinos mejor acomodados de Lima.
tenía en Barranca una hacienda y mandó traer de España 2 yuntas de bueyes. Cuenta un cronista que los indios, al ver esto, decían: los españoles son unos haraganes. Por no trabajar, emplean esos grandes animales. Junto con los bueyes le llegaron semillas de melón y otras frutas, con las que tales indigestiones se daban los indios. Ahí los españoles le decían a los incas indios, que varios murieron. Después de varios siglos, en el gobierno del duque de Palata, se prohibió que los incas coman pepinos. ¿Por qué? Porque esta fruta conocida por sus efectos como mataserranos. ¿Qué pasaba? Esta fruta, el pepino, les hacía mucho daño a los incas, a los indígenas, y por ello prohibieron que ellos deberían comer, porque estaban muriendo. Y a esta fruta lo llamaron, a este pepino lo llamaron como los mataserranos. Muy bien. A ver, comenzamos con el relato. Cuando el melonar, ¿qué es el melonar? Es el árbol de melón de don Antonio, dio su primera cosecha. Ahí es donde inicia todo este drama. El mayordomo dice: los 10 mejores melones, el mayordomo los embaló en 2 cajones y los envió a hombros y los envió a hombro de 2 indios, junto con una carta escrita por el mayordomo de la hacienda para el patrón. ¿Quién era el patrón? El señor don Antonio. Cuando habían avanzado varias leguas, se detuvieron a descansar, y uno le dijo al otro: he pensado en la manera de comer la fruta sin ser descubierto. Escondemos la carta detrás de la tapia, que si nos ve comer, no podrá denunciarnos. Que si no nos ve comer, no podrá denunciarnos. En su sencillez, en su sencillez, los indios creían que la escritura estaba formada de espíritus que espiaban y contaban los mensajes. Entonces, el otro indio o compañero convencido, colocó detrás de la tapia la carta, lo cubrió con una piedra para que no les escuchara ni les viera, porque ellos pensaban que la carta les iba a contar la travesura que estaban haciendo estos 2 indios. Y ambos empezaron a devorar la fruta. Llegando a Lima, el segundo mitayo, como también era llamado el indígena, esos indígenas o indios eran también llamados mitayos, se dio una palmada en la frente y dijo: hermano, conviene igualar las cargas, porque tú llevas 4 y yo 5. El amo va a sospechar. Y el otro mitayo dice: bien pensado. Y nuevamente escondieron la carta tras otra tapia, volviendo a tomar el segundo fruto que estaba en la otra caja. Y entre ellos decían: el segundo melón estuvo mejor. Y el otro decía: y no nos vio la carta, porque recuerden que ellos pensaban que si la carta los veía, la travesura que estaban haciendo, la carta iba a contar al dueño. Muy bien. Entonces, cuando llegaron a casa de don Antonio, miren lo que sucedió. José avisa al patrón. Uno de los mitayos se llamaba José. Lo mira al patrón. Y los indios están de vuelta. Y el patrón, pues don Antonio dice: y os envío los 10 melones más grandes que encargó. Los saludo, su servidor Diego. ¿Qué había pasado? Que en esa carta el mayordomo le había indicado al dueño o al patrón
la cantidad de melones que estaba enviando. Y debajo, y después dice, pues, don Antonio, me comprometí a obsequiarle al señor arzobispo y unos amigos los primeros melones de mi cosecha. Entonces, al contar las frutas, ¡ah! Don Antonio, el patrón, dio con el engaño. Dice, vamos a ver. Cuando se acerca a ver los melones, dice, ¿qué? ¡Ladronzuelos! El mayordomo me envió 10 melones y aquí faltan 2. Estaba muy enfurecido don Antonio, el patrón. Y los mitayos o indígenas decían, 8 nomás, taitai. Taitan le decían a los patrones, la carta dice que son 10. Ustedes se comieron 2 en el camino. Que les den una docena de palos a estos. Así aprenderán par de sabandijas. Luego de ser castigados, recibieron una zurrada buena que los sintieron hasta sus almas, así cuentan ellos. Y entre los 2 indígenas, justos en ese momento estaba pasando don Antonio para irse a repartir los melones, y entre los 2 indígenas decían, ¿lo ves, hermano? Carta canta. ¿Qué ellos habían pensado? Que a pesar de que la carta lo habían guardado y lo habían puesto una piedra encima, la carta igual había cantado. ¿Qué había dicho? Que en realidad cuántos melones había mandado el mayordomo de la hacienda. Muy bien. Don Antonio, al escuchar, contó lo sucedido a sus amigos. Sí, bribones, y cuidado con otra, que ya saben que carta canta, dice. Así los amenazó, para que la próxima ellos no hurtaran o robaran lo que les mandaba. Por eso nos dice Ricardo Palma que don Antonio contó el caso a sus amigos, a sus tertulios, generalizándose la frase y pasando incluso el mar. Dice que esta frase ha trascendido lo que dice carta canta. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado este curioso relato con mucho humor. Vemos qué tan inocentes eran los indígenas, ¿no? En ese entonces. Y pues bueno, también ahí podemos ver la manifestación de la explotación de los españoles hacia los indígenas. Muy bien, chicos, esto fue todo por hoy. Gracias y nos vemos la próxima clase.